Bueno, pues ya que estamos lanzados, vamos a seguir con el segundo capítulo de Paraguay. Como ya digo, es fascinante la historia de este pequeño país. Y bueno, nos habíamos quedado a las puertas de explicar lo que fue la revolución comunera del Paraguay entre 1721 y 1735. Duró 14 años. Hemos visto la causa, que proviene de la reforma borbónica, ¿no? Como dije antes, en la Guerra de Secesión Española, ¿no? Cuando murió Carlos II, que era el último de los Austrias, Carlos II, el hechizado, no tenía heredero, no llegó a tener heredero. Y entonces, pues claro, el trono se lo disputaban pues los Habsburgo, que eran los poderes de Austria y Alemania, y Francia. Al final, pues gana Francia. Aquí viene el Tratado de Utrecht, porque los ingleses estuvieron, no sé a quién ayudarían ahora mismo. La cosa es que ellos salieron ganando con lo de Gibraltar y eso. Menorca también, pero luego Menorca la devolvieron. Gibraltar, el tratado era para 300 años, que ya han pasado, en el 2003. Lo que pasa es que, claro, luego hicieron ahí como un referéndum y, claro, si no pagan impuestos y eso, pues los gibraltareños pues decidieron pertenecer a Inglaterra. Bueno, ahora ya con lo del Brexit no están, pero bueno, creo que siguen ahí. He hablado mucho, he dicho lo de los criollos. Bueno, los criollos sabéis que eran de descendientes españoles, que habían nacido de descendientes españoles en América, pero que vivían allí y se empezaron a hacer fuertes. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la Revolución Comunera. Como digo, 1721-1735. Resulta que muchos encomenderos de Asunción protestaron contra Diego de los Reyes Balmaceda, ¿no? Este otro gobernador, porque beneficiaba a las reducciones jesuíticas. Estas tenían las mejores misiones, las mejores tierras, y los nativos guaraní no pagaban impuestos. Entonces lo veían como una competencia desleal e injusta. También perjudicó a los indios payahúis en las disputas territoriales con los guaraníes. Estos indios comerciaban con los españoles, eran unos indios pacíficos, pero, como digo, siempre beneficiaron a los guaraníes y jesuitas. Entonces estalló la rebelión y el virrey envió al juez inquisidor José de Antequera y Castro. Este metió a Diego o Balmaceda, lo metió en la cárcel y tomó el control de la provincia. Hostia, madre mía, esto me lo van a quitar seguro ya. Como digo, este juez inquisidor metió a Diego en la cárcel y tomó el control de la provincia, convirtiéndose en el nuevo gobernador de Paraguay. Los jesuitas protestaron y Antequera lo expulsó en 1724. Eso hizo que el virrey Armendáriz fuese a por él. Así que Antequera tuvo que huir. Acabó capturado y condenado a muerte. Y la revuelta no acabó.
hasta 1735, cuando el movimiento fue aplastado. En 1750, España firma con Portugal el Tratado de Permuta o de Madrid, ¿no? Es como otro tratado de Tordesillas, ¿acordáis? Llegaríamos a verlo. El Tratado de Tordesillas era porque España y Portugal eran los únicos en la Edad Media conquistadores, ¿no? En la época de Isabel la Católica eran los únicos conquistadores de los mares, y como eran las dos potencias gallitas, pues entonces hicieron un tratado en el que dividieron los mares por una línea, y a España le tocaba un meridiano, no sé, era para el oeste, y a Portugal, en fin. Pero que luego posteriormente no se cumpliría, pero aquí en el Tratado de Permuta, que definió la frontera entre ambas potencias. Entre Brasil y los virreinatos. El problema es que 7 misiones de jesuitas se quedaron del lado de Portugal o de Brasil. Claro, los portugueses permitían esclavos, ¿no? O sea, permitían que se convirtieran los indígenas a esclavos. Y los españoles no. Los españoles no, porque ya Isabel la Católica había dado órdenes concretas de abolir la esclavitud, y los monjes que mandaban allí, los jesuitas, pues llevaban ese mensaje. Luego se cumpliera o no es otra cosa. Entonces, la resistencia de los guaraníes dio lugar a la guerra guaranítica de 1752 a 1756. Lo curioso del asunto es que el bando español o el ejército español se tuvo que poner del lado de los portugueses, ¿no? Claro, estamos viendo que estas reducciones o misiones guaraníticas estaban en el lado portugués, no en el lado de Brasil, que allí sí permitían esclavos. Entonces ellos no querían pertenecer, pero claro, como España y Portugal a nivel de reyes habían hecho ya un tratado cambiando cosas, pues una de ellas fue la frontera entre Brasil y los virreinatos españoles, que por eso hace Brasil toda esa arremetida hacia Occidente, metiéndose claramente en el Tratado de Tordesillas, porque Tordesillas es un meridiano, y lo invaden, pero eso eran acuerdos entre reyes. Por tanto, el ejército español recibía órdenes, se tuvo que poner del lado de los portugueses, no, siempre en contra de los guaraníes. Entonces, recibían órdenes de los Borbones de cumplir el acuerdo. Por tanto, jesuitas y guaraníes fueron a la guerra contra españoles y portugueses. Fueron liderados por el cacique Sepe Tiaraju, que murió justo antes de la batalla final en Callibaté. Y jesuitas y guaraníes tuvieron que exiliarse. Algunas misiones se llegaron a construir de nuevo en territorio español, pero otros indígenas guaraníes se fueron otra vez a la selva. Por tanto, siendo esta frontera siempre motivo de disturbio durante los próximos años. Nuevamente, a finales del siglo, vuelve la reforma borbónica. Claro, como el imperio español era tan grande, era atacado por todos los flancos. Entonces, claro, necesitaban defenderlo, muchos ejércitos, y la corona necesitaba mucha plata
pues para pagar esos ejércitos. Entonces, como estaban tiesos, pues tuvieron que nuevamente apretar más IRPF. Más reformas borbónicas, reforman la administración, sistema de intendencia, desaparecen los alcaldes o cabildos, y ya los intendentes ya vienen de España, son personas de confianza de los reyes. La Intendencia de Paraguay, Gobierno de Misiones, Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, Potosí, Cochabamba, La Paz, Santiago, todas estas son misiones, intendencias. Poco a poco se intentó rebajar el poder criollo de los virreinatos. Entonces se desmembró de nuevo el virreinato del Perú, creando otro virreinato, en este caso el Virreinato de La Plata, en 1766. Estaba formado por lo que es hoy la actual Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y Cuyo de Chile, lo que separó Chile del Perú, o sea, un trozo de Chile era parte del Virreinato de La Plata y el resto sur de Chile era del Perú, no, siguiendo Chile en el Virreinato del Perú. Y bueno, vamos a ver un poquito mejor lo del tratado este. Dice, el 13 de enero del 1750 se ponía fin al conflicto armado que venían manteniendo las coronas de España y Portugal por las posesiones de ultramar, ¿no?, en América del Sur, mediante la firma de un tratado. Fernando VI, que era hijo de Felipe V, y Juan V de Portugal, quien posee de hecho, basándose en el derecho romano de uti possidetis, ita possidetis, ¿no?, quien posee de hecho debe poseer de derecho. Entonces, Portugal amplía considerablemente su dominio, especialmente en el actual Brasil. El Tratado de Madrid, o como lo han definido algunos historiadores, Tratado de Permuta, vino a sustituir el Tratado de Tordesillas, que se firmó en el 1494, ¿no?, 2 años después de Colón. Pues como digo, esto fue, como había un conflicto armado entre España y Portugal por sucesiones de coronas, esto y lo otro, pues una de las capitulaciones fue este Tratado de Permuta. La Unión Ibérica, que dio comienzo en 1580, volvemos un poco atrás en el tiempo, porque murió un rey de Portugal, Enrique I, sin descendencia. Entonces Portugal estuvo bajo el dominio de los monarcas habsburgos españoles, del 1580 a 1640. O sea, ahí estuvo Felipe II, 18 años, Felipe III, 23 años, y Felipe IV, 19 años. Esto no puede ser, tío, es que... Entonces, los respectivos dominios de ultramar permanecían teóricamente separados, ¿no? Esto cuando Portugal fue de España. Pertenecían teóricamente separados, pero los españoles podían entrar sin dificultad en territorios portugueses, como los lusitanos, ¿no?, los portugueses, la Lusitania, que era una provincia romana, podían hacer lo propio en tierra española. Con estas incursiones se obtenían títulos de propiedad, que más tarde fueron respetados por la diplomacia,
estableciéndose de esta manera algunas de las futuras fronteras terrestres de Brasil. Los portugueses ampliaron sus dominios en muchas regiones del nordeste y norte de Brasil, desde Paraíba hasta Grão-Pará y casi toda la Amazonía. Sí, el Amazonas está todo en este lado, ¿no? Dentro del Tratado de Tordesillas nuestro. También hubo una gran expansión portuguesa hacia el sur, donde se destruyeron los asentamientos jesuitas españoles en el actual oeste del río Paraná, en el centro del Río Grande do Sul y en el Mato Grosso. El Mato Grosso es una zona paraguaya, digamos, que luego se la queda a Brasil, pero bueno, no me adelanto. En el siglo XVII los planes de Portugal eran extender sus posesiones hasta la desembocadura del Río de la Plata, por lo que en el 1638 formaron una colonia en la región para hacer valer sus derechos. Esta colonia era Uruguay. Bueno, ya me cedo en el tiempo y seguiré por aquí. Este es el 221.